Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar una vez más en este podcast hasta el último latido. Nos sentimos contentos de que una vez más surja un programa más de lo que Dios deposita para usted que nos está escuchando, para los podcasts que ha visto anteriormente, que sin duda han hablado a su corazón porque Dios nos ha ministrado. Y hoy también tenemos un tema muy especial. Hoy me acompaña alguien especial, hermana Betty Solís de Martínez, que a veces yo le digo tía, y qué privilegio es tenerle con nosotros en este podcast donde estaremos trayendo un tema muy hermoso. Así que está ella con nosotros. Gracias. Hermana Betty, salude al público que nos han escuchado en diferentes lugares, el podcast Hasta el Último Latido. Hasta el último latido. Qué emoción estar acá. Aplausos, ovaciones a este podcast, sin duda muy famoso ya. Y este día es un honor para mí estar acá. A veces me dice tía y nosotros con mi esposo le decimos que es nuestro hijo. Así que no sabemos qué relación es la que hay acá, pero sí somos hermanos en Cristo. Amén, amén. Qué bendición. La verdad que Dios nos está permitiendo traer temas para edificar al pueblo de Cristo, para hablar a los amigos, incluso que nos están escuchando. Hemos recibido comentarios que nos instan a poder seguir haciendo esto que Dios ha depositado en nuestro corazón, porque acá la intención es de que Dios siempre se siga glorificando con cada historia, con cada cosa que nosotros traemos de una parte vivencia, hermana Betty, porque es lo que nosotros traemos, algo que hemos vivido, y cómo contar esta parte donde nosotros como hijos de Dios nos permite por su gracia, por su misericordia, y que Él se siga manifestando. Yo creo que esa es la idea. Amén. ¿Verdad? Amén. Que todo lo que hablamos, lo que decimos, transmita lo que ya hemos recibido, lo que ya tenemos, lo que hemos vivido, porque ese es el día a día. ¿Verdad? Sí, ese es sí. el día a día como seres humanos, especialmente como creyentes. Tenemos una sola vida. No tenemos dos vidas, secular y espiritual. Tenemos una vida, y qué bonito es contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Porque no tenemos una vida perfecta, pero sí que tenemos una buena vida. Aleluya. Sí, qué bendición. Y hoy traemos nosotros un tema muy bonito, un tema que la verdad cuando lo estábamos meditando, sin duda cada vez más ministra a Dios nuestro corazón, para poder recordar lo importante que Dios quiere que nosotros hagamos. Y antes de poderles decir nosotros el tema que traemos, queremos invitarle a usted que nos está viendo que si no se ha suscrito, pueda suscribirse a este podcast donde hemos traído contenido que sin duda va a hablar a su corazón, va a edificar a un amigo, a una amiga, que se va a sentir identificado con algo que tal vez hemos estado tocando acá, y que usted pueda tener este contenido. Así que suscríbase, ponga la campanita, compártalo con otra persona, que hoy una vez más Dios quiere hablar a nuestra vida. Así es. Y hay un tema muy bonito que estaremos viendo, y tal vez usted nos puede decir el nombre del tema, hermana Betty, para que la audiencia pueda estar acá viendo cuál es lo que hoy estaremos tratando con la dirección del Señor, para que Dios sea hablando a cada uno de los que están viendo. El privilegio de servir. El privilegio de servirle al Señor. Y esa palabra privilegio, sí, de verdad que es un honor. Amén. Es un honor el que tenemos de hacer algo para el dueño del mundo entero. Para donde sea que tú veas, ahí está Él. Amén. En los árboles, en las nubes, otro ser humano, en un animalito, en un paisaje, en un atardecer, en un amanecer, ahí está Él. Y a Él es que servimos, y de eso vamos a hablar hoy. Aleluya. Y siempre tenemos una parte en la palabra porque Dios nos habla a través de su palabra, para que nosotros tengamos esa parte de guianza. Y en Colosenses 3:23 nos habla este principio. De que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para Dios y no para el hombre, porque de Él nosotros recibiremos la recompensa. Y hermana Betty Solís de Martínez, varios ya la han escuchado, que sin duda han escuchado las alabanzas que Dios le ha permitido a ella cantar. Ya varios la conocen, algunos que quizás no la conocen, pero hoy la están conociendo a través de esta plataforma, y acercarse a más personas. Me sentía contento de un hermano en la fe de Colombia que decía: pastor, escuché el podcast y mire, me siento tan identificado, y decir que las fronteras, hermana Qué Betty, bonito. cómo esas plataformas estamos llegando y edificando a más personas de diferentes maneras. Exacto, yo creo que es la mejor manera de usar las redes sociales. Amén, amén. Para dar a conocer a Cristo. Y que sin duda veamos esos contenidos que vengan a edificar nuestra vida, porque también vemos nosotros un montón de contenido que nos quieren restar, nos quieren quitar tiempo, nos quieren incluso desenfocar, y tenemos que tener cuidado también que estamos viendo, ¿verdad? Sí, todo lo que vemos pareciera que no tiene mucha importancia. Pero a mí siempre me gusta pensar que es tan importante lo que vemos y a quién escuchamos. Porque lo que tú ves
lo que tú escuchas entra por aquí y se va para acá, para el cerebro. Entonces hay muchos archivos ahí se queda guardado. Pero llega un momento en que esto que está acá baja al corazón. Y no estoy hablando específicamente de un órgano, sino del centro de las emociones. Entonces, como está en el corazón, eso sale por la boca y sale a través de palabras. Así dice la Biblia, amén, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que sale de mi boca es lo que ya tengo en mi corazón porque estaba en mi cabeza como resultado de algo que vi y de algo que escuché. Entonces sale por mi boca por palabras y esas palabras se pueden volver actitudes. Mis actitudes son gobernadas por mis palabras muchas veces y esas actitudes se vuelven mi destino. Eso lo escribo yo en mi libro, amén, 50. Amén. ¿Por qué mi destino? Porque me van a pasar cosas de acuerdo a lo que yo estoy hablando, en la manera como me meto en problemas o en la manera en que yo ministro a otras personas o que yo me conduzco. ¿Por qué llegué hasta aquí? Porque si tú ves este podcast regularmente, tú lo ves, te suscribes, lo compartes hasta el último latido, lo que estás haciendo es provocando que otras personas tengan un contenido provechoso, lo que usted decía al principio, Pastor Melvin, ¿verdad? Sí. De que nos llenemos de cosas buenas. Nosotros elegimos de qué nos llenamos. Y yo siempre digo, en mi libro está escrito también, que cuando estamos llenos de lo bueno, ya no hay lugar para lo malo. Amén. Y como dice hermana Betty, la verdad que es tan crucial lo que recibimos en nuestra mente. Y la hermana Betty decía, en el libro que Dios le ha permitido escribir, mire, es que hay tanto que hay que hablar de hermana Betty Solidia Martínez. Ustedes la han conocido por las alabanzas que Dios le permite cantar, pero también es una escritora. Hermana Betty es una escritora donde Dios le ha permitido también escribir un libro y también que en el libro Dios se está manifestando porque estamos tocando temas donde se va direccionado a lo que Dios quiere que nosotros demos al pueblo de Dios, que nosotros como vasos que somos instrumentos podamos compartir y que otras personas sean edificados de lo que se pueda estar hablando. Así es, sí, esto es entre paréntesis, ¿verdad? Nuestro libro se llama 50 y algún día vamos a hablar del libro acá en el podcast, ¿verdad? Pero tendría una historia muy larga que contar del presentador del programa hasta el último latido también, ¿verdad? Porque él fue el que nos lanzó al agua prácticamente, usted, pastor, fue el que nos lanzó al agua para poder escribir este libro. Porque este servidor que usted ve acá también tiene un libro. ¿Sabía usted que él tiene un libro? Sí. Se llama Hasta el último latido. Sí. Por eso es que el podcast se llama así. Y algún día yo voy a estar en ese lugar entrevistándolo a él acerca de ese libro. Se van a cambiar los papeles. Sí, eso estaría interesante. Sí, hemos estado comentando también de lo que Dios ha estado haciendo a través de ese libro que empezó y que cada vez más estamos viendo que ese libro no ha terminado, sigue escribiéndose y cada vez vemos cómo Dios sigue obrando y llevándonos al propósito y a la asignación que tenemos en esta tierra. ¡Qué bendición! Hay mucho que hablar, usted que nos está escuchando, así que si usted todavía no ha compartido la transmisión, compártalo con un amigo, con una amiga y usted también pueda estar hoy llenándose lo que en el nombre de Dios sin duda va a edificar su vida. Y quiero hacerle unas preguntas, hermana Betty, porque el tema que traemos nosotros, la verdad, el privilegio de poder estar sirviendo, eso es un gran honor y sin duda lo hemos visto, pero queremos, hermana Betty, empezar con una pregunta. ¿Cómo empezó usted a servir? Ay, ¿cómo empecé a servir? Bueno. Hay mucho que decir, porque varios la ven cantando, varios la ven cantando, la ven en escenarios, en varios eventos preciosos donde Dios se ha glorificado, pero tal vez muchos desconocen, decir, ¿cómo empezó hermana Betty a servir? ¿Verdad? Esa parte de sus inicios. Hace muchos años, bueno, casi 35 años vamos a cumplir con mi esposo de casados y fuimos 3 años y medio, fuimos novios. Entonces, cuando nos hicimos novios, él ya era creyente en Cristo. Yo también, ¿verdad? No me lo juzguen que se fue a buscar una chica inconversa. Ya era creyente también, pero no me dejaban ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, recibí a Cristo, pero no recibí mayor enseñanza porque no me dejaban ir mis papás a la iglesia. Pero ya cuando nos hicimos novios y yo veía en él un crecimiento espiritual. Yo vi en mi esposo un ejemplo de un creyente.
en todo el sentido de la palabra. Entonces, ya cuando nos casamos, él ha sido visionario, él mira más allá de lo que está a su nariz, ¿verdad? Entonces, él me decía, amor, usted canta bonito, ¿por qué no cantamos? ¿Verdad? Él tocaba la guitarra y yo cantaba. Al principio, aún siendo novios, hacíamos eso, pero la gente empezaba a reírse porque él empezaba cantando y yo veía que todo el mundo se estaba riendo, ¿verdad? Pero se reían porque él ya no seguía cantando, sino que se me quedaba viendo, ¿verdad? Donde estábamos cantando. Y así fue. Nuestro noviazgo, nos casamos y ya estando casados, él me compró una pista de Gloria Sandoval. Hay dos huellas en la arena, algunos la recordarán. Y yo canté esa pista. Él me la llevó como un lunes, quizá, amor. Y luego el jueves iba a haber un evento en una aldea cercana a nuestro pueblo. Somos de Ipala. Y él me dijo, amor, cantes esa pista el jueves. Pero yo dije, faltan 4 días. ¿Y cómo voy a hacer? No, usted puede, que no sé qué. Le echó porras. Me echó Bravo, porras. hermano David, porque siempre echando porras. Sí, ahí. él siempre me echa porras, amén, sí. amén. Entonces lo canté. Canté el canto, pero ya no tenía otra pista más. Y a las personas, por misericordia del Señor, les gustó. Y dice, mañana seguimos con la campaña. Venga mañana. En conclusión, canté jueves, viernes, sábado y domingo sin ser invitada, pero canté el mismo canto. Canté el mismo canto porque no tenía más pistas. Entonces ahí llega un hermano Pablo Ramírez, y dice, hermana Betty, ¿por qué no compra más pistas? En ese momento la situación económica de nosotros como recién casados era muy difícil y no podíamos comprar más pistas. Y él dijo, ¿sabe qué? Compre las pistas que encuentre, yo se las voy a pagar. Aleluya, qué bendición por esos siervos de Dios. Qué bendición, toca. de Amén, verdad. amén. O sea, eso fue Dios usándolo a él, porque ya mi esposo me compró más pistas y seguí cantando. Y de esa vez que canté en ese lugar, hasta hoy el Señor nos tiene cantando prácticamente cada fin de semana o día de semana en diferentes lugares, sirviéndole al Señor con el canto. Aunque servirle es un honor, ¿verdad? Amén, es un honor, amén, es un privilegio. Nos dan de comer, nos dan un lugar donde dormir. Y eso es lo que hablábamos con mi esposo. Ese servir, claro que sí, pero hay algo más. Hay algo más, porque realmente vamos a servir, pero recibimos el cuidado de la gente, una ofrenda quizá. Pero entonces, hace muchos años decidimos ser nosotros los que diéramos, dar algo, ¿verdad? Y es quizá en otros programas vamos a hablar acerca de eso, pero de ahí sale un ministerio con mujeres, que usted lo conoce, que se llama Un Café con Dios. Yo trabajo con mujeres, sí. Mi esposo trabaja con caballeros y los dos trabajamos con matrimonios. Qué bendición. Y en algún momento los dos vamos como ministerio, usted lo ha sabido también, a áreas marginadas, a llevar palabra, a llevar víveres, a llevar aliento a las vidas. Entonces, para nosotros, ese es un servir donde podemos hacer algo por alguien sin aparentemente recibir nada a cambio. Aunque Dios siempre nos premia. Amén. No. Sí. Y qué privilegio en lo que usted comenta, porque estamos viendo nosotros también mucho ruido, mucha música, ruido. que quiera en un punto aparentemente enfocarnos, pero al final es un desenfoque, porque al final va para un protagonismo, va para una acción de ser vistos. Yo contaba en uno de los podcasts acá con un montón de nervios y les decía, miren, pasé casi más de 1 año. Usted es testiga con este equipo que Dios me permitió, Dios tocó a alguien para que este equipo estuviera. Y pasé así que, no, Señor, que sea tu voluntad, porque pues... y yo lo miraba y me picaban las manos de ese micrófono. Y decía, el tiempo de Dios, ¿cuándo va a surgir esto? Porque al final pedir esa parte de dirección, porque el servir es un gran privilegio. Es un privilegio. Y lo importante es estar sirviendo donde Dios quiere que sirvamos. Es donde vemos el respaldo, como lo hemos visto en el
ministerio de ustedes como parte de lo que están haciendo, hermano David, con los caballeros, a usted con las damas, un café con Dios, que mire, creo que algo nos une bastante a esta familia, que nos gusta mucho el café. Aunque haya calor. Somos cafeteros bastante, así que qué bendición, porque un café es bien oportuno para un momento especial y sin duda, máximo, si estamos hablando de algo de Dios donde va a edificar nuestra vida en momentos desafiantes que todos pasamos, hermana. La verdad que qué bendición. Y algunos tal vez no conocían esta parte y ahora están conociendo de cómo empezó hermana Betty, de esta parte con una parte cantando de cassette. De cassette. ¿Vale? ¿Usted todavía conoció los cassettes? Sí, yo todavía conocí. Qué joven. Soy joven todavía, soy bastante joven todavía, pero sí. Los lapiceros Bic también. El camarógrafo, ¿tú conociste los cassettes? ¿No? Bueno, entonces como era una pista, traía solo un canto, de un lado estaba la pista y del otro lado ya estaba la demostración. Entonces, vuelve a cantarlo, hermana Betty, y mi esposo con el lapicero Bic, ¿verdad? regresando el cassette. O sea, qué bonitos comienzos. Sí, no, y sin duda, y algo que usted comentaba de que la parte de poder servir es que también nosotros somos parte de esa parte de servir, porque Jesús mismo fue el ejemplo, el número 1 que nos enseñó a servir. Él vino a la tierra a servir y no a ser servido, y es un privilegio de poder servir. Y como decía hermana Betty, creo que tendremos más podcast en el nombre de Dios. Dios utilizó a hermana Betty en un momento difícil que yo casi que tengo oportunidad, no siempre, pero en alguna oportunidad yo se los digo a los dos, miren, Dios los utilizó, porque en un momento muy crítico yo le oré al Señor, una oración muy corta, pero le pedí al Señor que usara a alguien diferente, y ahí usó a hermana Betty en la madrugada para poder orar por mi vida en un momento difícil. Y esa parte también es servir. Así que si usted está sintiendo algo de poder hacer por aquella persona que Dios se lo está poniendo, no dude que Dios poniéndolo en su corazón, porque Él también quiere que usted pueda estar sirviendo. Y vemos nosotros, amada hermana Betty, ¿cuáles son los desafíos que hoy estamos viendo en esta generación que creería usted que puede estar afectando esta parte del servicio, o qué desafíos ha pasado usted que pueda compartir, que sin duda son muchos, pero pues tal vez algunos que usted quisiera compartir con la audiencia? Yo creo que hay muchos. Lo que pasa es que a veces hoy la palabra siervo está sobrevaluada, ¿verdad? Por ejemplo, el siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, ser siervo es servir. Pero a veces nosotros, creo que hay una línea muy delgada entre servir y querer una plataforma para darme a conocer o para darme a ver. Lo que usted decía, el ruido, la fama, cuestiones egoístas, ¿verdad? Entonces, servir es eso. Servir. Servir a otros, hacer algo por otros. Yo creo que el mayor desafío que estamos viviendo hoy por hoy es solo buscar. No voy a corregir eso, no es solo, es querer una plataforma nada más para darme a conocer, para vender un libro, para tener más seguidores, que a mí no me gusta llamarlos seguidores, ¿verdad? En redes sociales. Pero ¿qué es servir? Vayamos a Jesús. Amén. Se puso el delantal, se agachó, agarró el guacal con agua y lavó los pies de los discípulos. Y no eran piecitos que se habían hecho un pedicure, por favor. Sí. Eran polvorientos. Y perdóneme, esto es muy, muy mío. No vaya a decir, es que dijo que la Biblia. No, esto es mío. Quizás está con mal olor, porque caminaban no había pavimento. Sí. No habían alfombras como esta hermosa que tenemos acá. En la tierra, bajo el sol. Caminaban, a veces por días. Sí. Y yo me imagino, quizá había tierra en medio de los dedos de los discípulos. Y Pedro le dijo, olvídate, Jesús, vos no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo, es necesario. Y cuando Jesús le explica, le dice, entonces báñame, lávame todo. Méteme en ese guacal. Estoy parafraseando. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es, ¿por qué Jesús pudo ponerse el delantal y lavar los pies? Porque en este tiempo podía decir que es una cuestión de doctrina, pero en aquel tiempo lavar los pies era lo más denigrante. Habían esclavos que servían,
y esclavos abajo que lavaban los pies. O sea, era el rango más humilde de los esclavos. Entonces, ellos se asombraron. Los demás no hablaron mucho porque el Pedro era el hablador, ¿verdad? Pero ellos se asombraron cuando Jesús iba a lavar los pies y tenían razón por el contexto de su cultura. Pero ¿por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús sabía quién era. Si tú quieres servir en el verdadero sentido de la palabra, tienes que estar dispuesto a ponerte el delantal. Pero ¿por qué a Jesús no le afectó eso? Porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era. Jesús era Dios y es Dios mismo. Entonces, cuando tú y yo sabemos quiénes somos, no nos afecta que, no, a mí no me ponen a predicar ni a cantar. A mí me mandaron en el área de baños. A mí me mandaron a limpiar las sillas. O sea, como que ese servir no es tan importante. Pero yo creo que es cuestión no solo de autoestima, sino saber quiénes somos para Dios. Amén. Porque cuando sabemos quiénes somos para Dios, no importa que me manden. Yo lo voy a hacer con alegría porque no me va a robar nada el hecho que yo me agache a limpiar una silla o a barrer, no me va a robar nada porque yo sé quién soy y para quién hago. Entonces, con su pregunta, lo resumo. ¿Cuál es el mayor desafío? No saber quiénes somos, ni por qué hacemos lo que hacemos. Porque hay momentos en nuestro ministerio que los hemos vivido, que si no hubiéramos sabido quiénes somos y para qué y para quién estamos sirviendo, ya no estuviéramos aquí. Amén. Ya hubiéramos decaído. Y por el otro lado, quizá ya hubiéramos levantado los pies de la tierra con todas las cosas bonitas que a veces la gente suele decir. Pero cuando sabemos quiénes somos, para qué hacemos las cosas y para quién, nos mantenemos con los pies en la tierra, y cuando vienen las pedradas, las tormentas, nos mantenemos también porque sabemos quiénes somos. Yo creo que ese es el mayor desafío, saber quiénes somos y que no estamos buscando una plataforma, sino servir. Y servir es servir, o sea, no es siervo, no es como dije anteriormente lo que se llama ahorita el siervo, o sea, que me llamen siervo es algo grande. Lo que me están diciendo es esclavo, me están diciendo servidor, pero quizás si me ponen a servir en algo que a mí no me gusta, no voy a sentirme muy cómoda, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí me gusta que me llamen sierva, ¿verdad? Sí, no, mire, la verdad hay mucho que hablar con eso porque incluso usted nos compartía acá sus inicios. Y es bonito ver una plataforma, es bonito ver a alguien que tal vez ya tenga una trayectoria, pero no todos que han llegado ahí han empezado de una manera desde abajo. Y eso es algo muy delicado porque usted decía, es que uno pues puede tener los pies sobre la tierra, saber uno quién es, para quién lo hace, porque todo hay una parte de inicio. Sí. Y cuando no se valora esta parte, no tenemos esa parte como que de dónde podemos nosotros empezar a valorar esos recuerdos bonitos. Hablábamos del cassette. Muchos también se identifican acá. Yo me acuerdo también en la grabadora. Yo me acuerdo cuando tal vez se arruinaban y que uno buscaba la manera de despacito arreglarlos porque poner la cinta en su lugar. Todo esto. Entonces estamos viendo nosotros que hay un inicio y esta parte de que también tú que estás viendo esto y tienes algo que todavía está ahí, que no te animas porque ves que las plataformas ahora demandan mucho. Algo que tenemos mucho en común, lo digo yo acá en cámaras, es que nos gusta mucho la parte de ser muy ordenados, buscar la manera de dar lo mejor para Dios. Pero también van a haber cosas que poco a poco vamos escalando y a veces uno no voy a empezar tal cosa porque este podcast era uno de ellos. Sí. No voy a empezar hasta que esté esto, no porque hasta que lo otro, y ponemos un montón de barreras y eso, no, vamos a empezar y Dios se va a ir cada vez más fortaleciendo nuestras vidas para que en el camino nos vayamos afinando a hacer lo que Él quiere. Y a veces eso puede suceder, de que vemos en el contenido algo bonito, decir, no, porque hasta allá no voy a poder. Pero todos tenemos un inicio cuando sí tenemos claro el privilegio de servir. Y usted decía algo importante, pastor. No lo hagas, no quieras hacerlo perfecto de una vez. Exacto. El servicio que Dios te está llamando a hacer, sino hazlo. Porque si esperamos hacerlo perfecto, nunca lo vamos a hacer. Sí. Yo he tenido en mi mente algunas cosas que como me gusta hacerlo bien hecho, entonces no las he hecho. Entonces,
no lo voy a decir aquí porque me da mucha pena decirlo, ¿verdad? Pero hay otras que digo yo no voy a esperar a hacerlo perfecto, lo voy a hacer. El podcast, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Hasta el último latido. No voy a empezar todavía porque me falta un cuadro aquí, porque me falta más aire, porque me faltan más cámaras. Entonces nunca se hace. Tú debes de empezar a hacer lo que crees que Dios te mandó a hacer con los recursos que tienes. Amén. Porque cuando obedecemos, porque esa es la palabra clave, cuando obedecemos el Señor se va a glorificar, como usted decía, y Él se va a extender su territorio. Hablábamos con un compañero cantante y dice que cuando empezaron los reels y los shorts, dice que él le pagó a alguien para que le hiciera varios shorts y él los publicó y muy bonitos, pero le costó mucho dinero. Entonces se le terminaron, o sea, ya quería nuevos y ya no tenía dinero para mandar a hacer más. Entonces empezó a grabarse él solito, dice, y resulta que hay algunos que tienen mucho más vistas que los cuáles que él pagó. O sea, ¿cuál es el punto? Haz lo que tengas en tu mano, dice la palabra. Si algo viene a tu mano y si pasa el filtro de la palabra, por supuesto, hazlo, porque si es un acto de obediencia, Dios te va a recompensar. Amén, amén. Sí. Y ver esa parte donde estamos haciéndolo para Dios, porque si fuera por nosotros, definitivamente vamos a fracasar, porque acá el que merece honra y gloria es nuestro Dios, que por misericordia nos alcanzó, vino a nuestro encuentro y que ahora podemos nosotros compartir las vivencias, lo que hemos vivido, experiencias que han pasado de diferentes maneras y donde Dios nos ha enseñado, nos sigue enseñando y nos sigue sosteniendo, porque este es el caminar de la fe. Y hermana Betty, ¿qué la motivó a usted a servir en el ministerio de alabanza? De cantante, de solista, de escritora, y ahí vamos a agregar más cosas. Yo creo que Dios es chistoso. Yo siempre digo eso. Dios es divertido. Dios no es el viejito aburrido con un látigo en la mano para ver a qué hora se equivoca, ¿verdad? Dios es muy chistoso. Yo creo que Dios... Y quizá, como digo, vamos a seguir en algún momento hablando de estas cosas. Yo voy a estar ahí preguntándole al pastor, ¿verdad? Porque al igual que nosotros, yo creo, pastor, que usted nunca pensó estar haciendo lo que está haciendo. No. ¿Y por qué digo a Dios que es chistoso? Porque yo creo que en algún momento no voy a decir nos turba porque se va a oír mal, pero como que no nos da el recorrido... El final, no que solo nos llama a hacer una cosita y pensamos que solo eso es. Pero cuando hacemos esto, Él nos pide otra cosa. Hacemos esto y nos pide otra cosa. Y cuando venimos a sentir, Él lo quiere todo. Amén. Él lo quiere todo. Amén. Entonces, en nuestro caso, como Ministerio Bello Hogar, digo que Dios es chistoso porque yo jamás pensé que con esa pista íbamos a estar hasta este tiempo cantando. Aleluya. Y teniendo un ministerio. Entonces yo creo que Dios no nos muestra el panorama completo porque nos asustaría. Nos asustaría. Sí, entonces nos llama a hacer una cosa chiquita y si la hacemos, dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios le confía lo mucho. Y hoy no quiero desanimar a nadie, pero ¿saben a los cuántos años? ¿Sabe, pastor? A los cuántos años nosotros empezamos a ver el crecimiento, si lo podemos hablar de esa manera, lo empezamos a ver de los 20 años de ministerio en adelante. No digo que no hayamos crecido, porque desde cuando empezamos hasta los 20 años Dios hizo cosas grandes. Amén. Pero hay un momento en que yo creo que es una palabra clave y es perseverancia. Amén. No, y qué importante lo que comparte, porque podemos nosotros ver que el tiempo puede ser acelerado o como puede ser tal vez largo, pero lo importante es de que Dios esté respaldando el ministerio que Él nos ha permitido hacer, porque cuando nosotros estamos viendo eso, Él nos ha sostenido, porque todos hemos tenido momentos difíciles en las diferentes áreas que podemos servir, y cuando Dios está, no importa el tiempo que podamos llevarnos, podemos sentirnos seguros porque Él va a seguir respaldando lo que Él ha depositado en nuestros corazones. ¿Y saben qué es lo emocionante? Que a veces, por ejemplo, nuestros hijos, Jesse y Lizzie, están empezando un ministerio que se llama Vertical. Pero si yo comparo nuestro inicio con el de ellos, no hombre, ellos como que se nos adelantaron
como 10 años. 10, hablando de los pasos que uno da. ¿Por qué? Porque por gracia y misericordia del Señor es la hija de hermana Betty Martínez, de hermano David Martínez, el esposo, el yerno de los hermanos, y no estoy fanfarroneando, simplemente estoy diciendo de que hay una plataforma. ¿Por qué digo esto? En su caso, pastor, en su caso, en su ministerio, o sea, no estaba pensando en ser pastor. No. O sea, tener un podcast desde el último latido, eso no había pasado por la mente. Yo quisiera contarle cuando yo lo conocí sin ser cristiano, pero no le voy a contar. Hay que contarlo, porque vean que sí. ¿Qué estoy diciendo? Que una mujer que tenía una plataforma para usted. Y créame, pastor, creo que nunca se lo he dicho, pero hermana Lilian le ahorró como 10 años. Amén. A usted para que esté así. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia entonces? Hoy estamos ya no me aguantaba por preguntar. Pues sí, porque en nuestro caso empezamos desde abajo. Nuestros hijos empezamos desde abajo y el Señor nos tiene aquí por misericordia y ellos están de aquí para acá. En su caso, hubo una mujer que empezó desde abajo, amén, que sembró bases y usted empezó de aquí para acá. Amén. Entonces, porque lo que usted ha logrado con estos años de ministerio, créame, que alguien que empieza, como en el caso de nosotros, sin saber nada de ministerio, a usted se le ahorraron como 10 años. Amén. Sí, hay mucho que hablar y la verdad que saludos a hermano Jesse, a hermana Lizzy que nos están viendo. Estaremos compartiendo en las redes sociales también de ellos para que puedan ver el material juvenil donde Dios también nos está utilizando en ese ministerio, donde estamos viendo el respaldo de Dios y cómo Dios está tocando a jóvenes. Así que también le dejamos acá el link para que usted pueda seguirlos y que también pueda conectarse con esos ministerios. Y viendo la pregunta que usted me hace, hermana Betty, hay mucho que hablar, pero dentro de esto podría decirle que estoy tan agradecido de lo que Dios hizo en mi vida, que esa parte de servir me llamó con pasión y me sigue llamando con pasión. Y como usted dice, a pesar de dificultades, a pesar de malos comentarios, porque pues siempre va a surgir el enemigo a buscar la manera de poder debilitarnos, pero esa parte de cómo esto empezó en algo que yo menos imaginé. Empezó de un momento a otro a latir algo distinto en mi corazón y decir, yo el pastorado, no, eso no. Hasta en un momento yo le digo, hablaba mal de los siervos de Dios. Él me miraba algo enojadito cuando yo venía a cantar al cumpleaños de su mami. Sí, yo miraba mal eso, yo no entendía, yo miraba eso muy religioso, eso no es para mí. Pero cuando esto al final vino de Dios y fue Dios tocando mi corazón, arrancando mi corazón de carne, poniendo un corazón nuevo y ver esta parte de decir, Dios mío, la verdad me cambió el chip completamente y esa parte de decir, yo estoy sirviéndote a ti, voy a servirte a ti y esa parte de poder confirmar bastante porque usted decía algo muy claro, que Dios te esté llamando en lo que tú sabes que Dios está llamando. Exacto. Porque decía, no, tal vez no estoy. Le pedí tanto a Dios y esperamos primero Dios tener a otra persona también muy querida entre nosotros como amigos, como consiervos de Dios, hermana Anita, que Dios usó también su vida. Y yo le pedí mucho al Señor porque quería estar seguro que ese era el ministerio. Y fue así donde pues surgió esa parte de tener esa pasión por lo que Él hizo en mi vida. Cambió mi corazón, donde estaba completamente hundido en el pecado, completamente destrozado, y cómo Dios vino a restaurar eso y me dio lo que yo buscaba en el mundo, donde Él vino a llenar lo que mi corazón necesitaba. Entonces en esa parte empezó a surgir esa parte de servicio, de poder entregarme a Dios por gratitud y tener esta parte, porque usted decía, cuando nosotros lo alineamos a la palabra y cuando nosotros meditamos en la palabra queda en nosotros, no solo la manera de guardarla, sino que tenemos que vivirla. Y este pasaje donde nosotros meditábamos en Colosenses es donde la recompensa viene de Dios. Y Él va a ser el que nos va a recompensar para poder nosotros tener lo que ahora hacemos. No lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos para tener seguidores, lo hacemos para honrarlo a Él de lo que Él ha hecho en nosotros y una manera de servir con gratitud. Yo creo que mientras más ocupados estemos y más cómodos estemos nosotros en nuestra vida, más difícil será obedecer
al llamado de Dios para servir. Porque si yo no tengo otra cosa que hacer por alguna razón, yo voy a agarrar esto, vaya, me está llamando a servir al Señor y lo voy a servir. Pero en nuestro caso, mi esposo tuvo que renunciar de su trabajo, donde ganaba muy bien para lo que estamos haciendo ahora. En su caso, si tú no lo sabías, él es un chef profesional. Vieron qué rico cocina. Él es un chef profesional muy ocupado en la empresa que por misericordia el Señor les ha dado. Amén. Y cuando el pastor Melvin, voy a tomar la confianza de decir esto, cuando él empezó a servir, creo que en algún momento, pastor, usted pensó que era solo un poquito, solo un poquito. Y yo recuerdo que mi esposo David y yo le dijimos, el Señor no es así. Él, uno le da un poquito y Él lo quiere todo y lo abarca todo. Y hemos sido testigos cómo el pastor Melvin ha ido renunciando quizá una cosa tras otra hasta estar de lleno sirviendo al Señor. Y esa es la decisión más grande, porque ¿a quién no le gusta ganar dinero, pues? Sí, todos queremos comodidad, estabilidad. En una empresa, estar cómodo, estar reconocido, tener un nombre, a todos nos gusta. Pero cuando el Señor, no es con todos, ¿verdad? Porque algunos, el Señor los tiene en sus empresas sosteniendo otros ministerios, que es un servicio muy fuerte, Amén. muy poderoso también. Pero con algunos casos específicos, el Señor nos saca de la comunidad y nos pone a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y no quiero dejar mal a Dios, no estoy diciendo que Dios es injusto, Él es bueno. Amén. Él nos cubre, nos rodea de favores y misericordia, nos viste, nos calza, nos Aleluya. provee. Él es muy bueno, pero nos saca de donde estamos para tenernos acá. Entonces, en el caso del pastor, eso hizo, y con mi esposo David, por eso digo que lo amamos como Amén. hijo, Es mutuo. como hijo espiritual, porque lo vimos crecer. Hubo un momento en que me dijo mi esposo, a este muchachito, a este chico, Dios lo está llamando a servirle y no lo vamos a dejar solo. Amén. Vamos a estar ahí porque tiene todo el amor y tiene el llamado, pero no la experiencia, y vamos a estar ahí. Y hoy él ya puede solo. ¿Qué dicen ustedes? No, ya gracias. puede solo. La honra y gloria para nuestro Dios, y que Sí. pone personas especiales. Hermano David y hermana Betty fueron personas que en su momento empezaron a ver lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y sin duda una gran amistad que Dios nos ha permitido unir, conservar. Somos amigos, nos tomamos buenas tazas de café juntos. Sí, una sopa de res que nos ha hecho. Estamos despertando hambre para usted que no ha comido. Si usted tiene hambre, póngale pausa. Lo bueno que usted está viendo por el canal de YouTube, cierto. póngale pausa, va a traer algo para comer y nuevamente póngale play para que usted continúe Exacto. viendo y que no se pueda quedar con el hambre, que hemos mencionado un poco de comida. Así Ay, que qué rico. qué bendición. Y viendo tanto, porque ahí, mira, hermana Betty, creo que hay tanto que podemos seguir nosotros compartiendo, y que podríamos decirle a la audiencia que nos está viendo de ahora, hermana Betty Solís de Martínez, el Ministerio Bello Hogar, a través de lo que Dios le permite con su esposo. ¿De qué tenemos que tener cuidado ahora que ya estamos caminando en el ministerio? De lo que vimos anteriormente, cómo empezó, hermana Betty, lo que usted contaba, pero ahora que Dios por misericordia nos permite ahora estar en plataforma, ¿de qué tenemos que cuidarnos, hermana Betty? La Biblia, como para todo, nos tiene una respuesta, ¿verdad? La Biblia dice, mira cómo andes, mira cómo caminas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También la palabra dice que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, sea para Dios y no para los hombres. Aleluya. ¿De qué tenemos que tener cuidado? De todo lo que no es de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber si esto es de Dios o no? A través de la palabra. Porque yo creo que el mayor problema, sí es un problema, que los que tenemos ministerio podemos tener, es dejar la Biblia y la oración a un lado. Porque usted mencionó una palabra que ha sonado en mi cabeza cuando la leí en el guión y cuando usted la dijo, ruido. Tengamos cuidado, los que servimos a Dios, de no hacer solo ruido. Sí, canta bonito, predica bonito, pero no pasa nada. Ese ruido. Entonces yo creo que el mayor cuidado que debemos de tener es de estar
pegados a la vid, pegados al árbol. Porque si nosotros empezamos con nuestros propios, los títulos, el conocimiento que tenemos, yo ya sé cómo se hace, ¿verdad? Entonces vamos a seguir sirviendo, pero sin poder. Y eso sí es peligroso. Yo creo que es el mayor desafío, el mayor cuidado que nosotros debemos de tener, saber que si yo me atrevo a hacer algo para Dios, yo tengo que asegurarme que yo estuve con Él. Amén. En la mañana. Porque la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si yo me atrevo a hacer algo para Dios y digo que Él es el primero en mi vida, pero Él no es el primero en mi día, ahí yo estoy teniendo problemas. Porque si Él es el primero en mi vida, tiene que ser el primero en mi día. Pero si yo cuando despierto lo primero que hago es tomar este aparatito, a ver qué publicó alguien, en vez de tomar la palabra y ver lo que Dios publicó para mí, en vez de estar con Él. A veces ni oramos, sino que solo nos quedamos ahí, disfrutamos de su presencia. Entonces, si este día yo voy a hacer algo, pero yo no estuve con Él, yo no voy a tener la unción, yo no voy a tener el poder, yo voy a hacer ruido, nada más. Si tú crees que Dios te está llamando para servirle, asegúrate de caminar con Él todos los días. Amén, amén. Todos los días, y que Él sea el primero en tu día. Porque yo repito eso. Porque de repente nos encontramos con gente con ministerios de que no leyó la Biblia, de que no oró. Y no estoy siendo religiosa con eso. A mí me pasó. Yo escribo ahí en el libro cómo fui hipócrita por muchos años. No leía la Biblia y no oraba, hermana Betty. Bien, pero a veces, en aquellas madrugadas tan espirituales en que el Señor me despertaba a orar, pero como era de madrugada y yo era dormilona, eso no era sostenible para mí. Yo por muchos años intenté ver en qué espacio de mi agenda ponía a Dios. Estaba muy cansada, estaba muy ocupada, bla, 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 y no podía. Hasta que al fin dije, ya no más. Y por eso, si ya tienes mi libro 50, léelo. El primer tema se llama En 3D. Porque yo decidí, porque yo deseaba tener una relación con Dios en la primer D. Pero yo decidí tener una relación estrecha con Dios todos los días, aunque fuera a madrugar. Y no estoy fanfarroneando aquí, estoy diciendo que funciona. Y la tercera D es disciplina. Porque si yo deseo y yo decido, pero no tengo disciplina, no va a ser sostenible. ¿Qué es la disciplina? Es como cuando mi esposo y yo vamos a salir a un viaje. Hacemos maleta, las ponemos en el carro y nos sentamos. Y por cierto, muy ordenada para hacer la maleta. Y nos sentamos. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué tenemos que hacer? Arrancar el motor y empezar la marcha. Para mí eso es disciplina. Yo tengo que arrancar el motor y empezar la marcha. Porque sentadas, o sea, sin hacer nada, si no tengo disciplina, yo no voy a llegar a ningún lado para servir a Dios. Y quizás sí le voy a servir, pero solo voy a hacer ruido. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío? Es ese, caminar con Dios. Caminar con Dios. Si nos vamos a atrever a servir, por favor, que Dios sea el primero en nuestro día. Amén, amén. Quizás no 2 horas ni 3, a veces será media hora, a veces 1 hora, a veces 10 minutos, a veces 15 minutos, pero Señor, aquí estoy. Te entrego mi día y mi vida. Amén. Que lo que yo haga tenga la unción de tu Espíritu Santo. Llega un momento en que yo empiezo a cambiar mi oración y le digo, Señor, esta mañana yo te entrego lo que voy a ver, mis oídos, mi boca, Señor, lo que voy a hablar. Te entrego mis neuronas, mis sentimientos, mis emociones, mis actitudes y hasta mis hormonas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ya tenemos esa parte de comunión con Dios, salen esas oraciones que parecerían como que no muy comunes, pero es parte de la conversación mutua. Y usted dice algo muy importante porque todos pasamos un momento de que nuestra vida espiritual está siendo afectada.
Y te quiero hacer una parte de reflexión a ti que me estás escuchando. La hermana Betty decía algo que todos no estamos exentos, que no pasemos un momento espiritual donde sintamos que estamos bajando los brazos. Y es lo importante pedir ayuda. Porque a veces esa parte, no, yo no puedo, porque ¿qué van a decir? Que no soy espiritual. ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿O qué van a decir porque yo sirvo? Mire, esa parte, yo tengo a siervos de Dios, ustedes son unos siervas de Dios, que cuando no me siento bien espiritualmente, pastora, ¿será que puedo orar por mí? Y esa parte, esa oración hace que uno empiece cada vez más, ellos guiados por Dios, las palabras que Dios les pone a ellos en la oración para que juntos nos acerquemos al trono de la gracia, podamos recibir nuevamente esa fuerza. Y si tú eres de aquella persona que todavía no has tomado esa disciplina, acá está el libro que hermana Betty escribió con devocionales, con un apartado para que puedas hacer tú un apunte ahí y que puedas también edificar tu vida. Si sientes que te has estancado, si sientes que el ministerio que Dios te ha dado no lo has podido arrancar porque sientes miedo de muchos desafíos, primero lo primero, primero la oración y leer la palabra. Y si te puedes hacer un devocional, este devocional está poderoso, donde hay muchos temas, 50. ¿Y dónde lo pueden adquirir, hermana Betty? Porque hay personas que nos están viendo, yo les mencionaba, tenemos de Colombia, tenemos de Estados Unidos, algunos de El Salvador, algunos de México, y qué bendición. Qué bonito. Lo pueden adquirir en Amazon, ya está en Amazon. Lo encuentran como Cuaderno de Devocionales de Betty de Martínez. Y en nuestras redes sociales como Betty de Martínez en todas las plataformas digitales. Y ahí se lo enviamos a su casa si vive acá en Guatemala. Y si no, por Amazon. Así que vaya después, ahorita todavía no, terminemos de poder ver y terminar el podcast, vaya después a Amazon y puede hacer ahí su pedido del devocional, del libro de hermana Betty Solís de Martínez. Y hay algo que también, mira, hay mucho que hablar, pero ya casi estamos llegando a la parte final de este podcast. ¿Qué le podría decir, hermana Betty, a aquellas personas que tienen ese deseo de servir, pero tienen mucho temor? A aquellas personas que ven a otras personas como una inspiración, incluso a usted, su persona, muchas personas que la ven y dicen, yo compartí recientemente con una persona porque me pidieron, mire, ¿conoce a alguien que cante? Mire, yo tengo una amiga, una sierva de Dios, y le compartí, entré a YouTube y entré a Instagram, le compartí unos videos y me dice, ¡ala, qué bonito canta! Y en esta parte, estas personas que nos están viendo están teniendo como que esa parte de miedo, de temor, no tengo la voz, no tengo las herramientas. ¿Qué les podría decir usted a estas personas? Si algo te da miedo, hazlo con miedo. Yo siempre le dije eso a mis hijos. Si algo te da miedo, hazlo con miedo, porque el miedo va a estar y el miedo te paraliza. Pero tú vas a decir, yo siento eso en mi corazón. Yo sé que Dios me está llamando a eso. Y como decíamos al principio, no esperes tenerlo perfecto, sino que obedece, empieza a dar los primeros pasos aún con temor. Si tú le preguntas al cantante, al predicador, a quien tú quieras, si le dio miedo. Ya, aquí estoy yo también, levanta la mano. Y es más, nos da miedo cada vez. Sí. Sentimos esa cosita ahí, ¿verdad? Y si no lo hago bien. ¿Verdad? Yo la primera vez que me subí a un escenario grande, quizá habían más de 12,000 personas, y yo no había visto la gente, y yo empecé a subir gradas. Y cuando yo llego y miro ese gentío, yo le agarré la mano a mi esposo y se la apreté y le dije, si yo no me desmayo a subirme a esa plataforma, ya nunca más yo me voy a desmayar. Y tenía un miedo terrible. Mi esposo ya había dado la pista para que la pusieran y la habíamos probado y todo estaba bien, y me dijeron tantos minutos para saludar y tantos minutos para la canción, ¿verdad? Como 3 iba a cantar. Yo estuve parada en ese escenario como unos 10 minutos porque no podían arreglar lo de la pista. Y como me dijeron 3 minutos para saludo y todo, yo llevaba un saludo de 3 minutos. Y yo, Señor, ¿qué digo? ¿Verdad? Y el miedo estaba ahí. El miedo estaba ahí, pero yo podía elegir o quedarme ahí o bajarme llorando. Si yo me bajo llorando, no estuviera aquí hoy. Entonces, si algo te da miedo, hazlo con miedo, porque Dios está ahí y Dios sabe que tenemos miedo. Él dice, en su palabra, dijo el siervo de Dios, el día que tengo miedo, en ti confío. Y el Señor nos dice, no tengas miedo
porque yo estoy contigo. Aleluya. Yo creo que si algo nos da miedo, nos debería de bastar solo esa palabra. Yo estoy contigo. Aleluya. Tú estás aquí conmigo, acá en el miedo que nos daba para hacer el podcast. Tú estás aquí conmigo, no importa la situación que tú estés. Yo acabo de viajar y todo el viaje fue de turbulencia. Y si algo me ayudó fue esa palabra. Aquí vas conmigo. Aleluya. Yo no puedo verte, pero aquí estás conmigo. Quizás no sea por ministerio, quizás sea por salud, quizás sea un problema familiar y tú tienes miedo de perder algo. Dile al Señor, tú estás conmigo. Aleluya. Es más, aquel hombre de Dios dijo, yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Amén. tú estás conmigo. Gloria a Dios, sí, sin duda. Y queremos también motivarte, a ti que nos estás escuchando, que quizás por mucho tiempo dejaste de servir en la iglesia donde Dios te plantó, que el mal comentario, algún malentendido hizo que pararas ese anhelo que estabas teniendo para poder servir, y que ahora tal vez con esto que estamos hoy tocando dices, me acuerdo cuando servía en mi iglesia, me acuerdo en lo que hacía, y hoy queremos hacer también esa parte de poder nuevamente volver a retomar eso, porque poder servir a Dios es un gran privilegio, es un honor, porque de Él viene la recompensa. Y en su momento el enemigo levantó muchas cosas para que tú te desenfocaras y que dejaras de hacer lo que Dios te entregó. Porque un día, recuerda, como dice la palabra, así como Él nos hablaba en las parábolas, Él vendrá y pedirá cuenta de qué hicimos con los talentos que Él nos ha dado. No digamos también con los ministerios que Él ha estado entregando. Así que tú, hoy que estás viendo este video, te podemos motivar con nuestras vivencias y experiencias en que también nosotros hemos pasado momentos desafiantes. Y hermana Betty ha hablado bastante de la trayectoria que ha estado trayendo y queremos motivarte. Quizás lo tuyo no es algo tan fuerte que puedas decir, no, es que yo no tengo el ministerio de hermana Betty que hoy está hablando ahí, pero también hay otras maneras de servir. Hay una manera increíble donde Dios quiere manifestarse, y a veces la acción que podemos estar haciendo va a marcar la diferencia para el reino de Dios. Así que te invitamos a que puedas seguir las redes sociales de la hermana Betty Solís de Martínez. Betty de Martínez en redes sociales. Betty de Martínez, corrección. Betty de Martínez en redes sociales, y también el Ministerio Bello Hogar. Dejamos acá las plataformas para que puedas seguirlos, que también puedas ser siendo edificado lo que ellos están trayendo como parte del cuerpo de Cristo. Seguimos nosotros creciendo, seguimos avanzando, tomando nosotros siempre muy claro que Él es la cabeza. Él nos direcciona, Él nos lleva al propósito de la asignación que nos mandó. Y no queremos despedirnos, pero hay mucho que seguir hablando más adelante. Hermana Betty, ¿podría tal vez cantarnos algún pedacito de alguna alabanza que usted quisiera compartir con la audiencia? Y con esto queremos terminar agradecido con Dios por permitirnos hoy grabar este podcast. Al pastor David, muchísimas gracias por prestárnosla un ratito, hermano David. Él está ahí en cámaras, así que hermano David ahí siempre viendo la logística, que todo pueda surgir bien. Hermana Betty, muy agradecido por la oportunidad que Dios nos permite poder estar teniendo acá, y que Dios cada vez más sigue levantando ministerios como lo ha hecho con ustedes y lo seguirá haciendo, porque el reino de Dios se va a seguir extendiendo. Dios quiere que sigamos hablando de Él, que no nos cansemos de hablar de Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que es un privilegio poder estar con usted hoy. Y sin duda, vamos a grabar más, hasta que esté pendiente para que podamos ver más contenido de lo que Dios trae. Ha sido un honor, pastor. Amén. Ha sido un honor. Sabe que le amamos, le admiramos lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Amén. ¿Verdad? Y usted decía algo muy importante, es los talentos que Dios te ha dado. Si Dios te mandó a hacer algo, tienes que hacerlo, porque si no te va a pedir cuentas. Dice la palabra del Señor que hubo un castigo para aquellos siervos que no obedecieron el mandato de Dios, y hubo un premio para los que lo hicieron. Así que obedece. Y esta plataforma, este podcast de Hasta el Último Latido, es una buena herramienta para que tú puedas crecer y aprender y saber que a todos nos da miedo, todos hemos tenido dificultades, a veces quienes más deben apoyarnos no nos apoyan, pero si Dios te llamó, Él te va a sostener. Así que un gran privilegio estar acá con usted. Vamos a cantar lo nuevo, Te sirvo con mi vida. Muy bien. Vamos a buscar el término. Dice así: ya no vivo para mí, eso ya quedó atrás.
Mi propósito es amarte y seguirte sin dudas. Donde tú pongas tus pies, yo también quiero pisar. Que mi vida sea aceite que tú puedas derramar. Nada en este mundo vale tu perfecta voluntad. Tu llamado es mi tesoro, mi motivo y mi verdad. Cada día es tuyo, Dios, lo que tengo y lo que soy. Haz de mí una ofrenda viva para darte lo mejor. Algo así dice. Ahí lo vas a encontrar en YouTube, como Te sirvo con mi vida, porque lo saqué en un tono muy alto y no va a salir lo demás. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición estar con ustedes. Ustedes que nos están viendo, comparta esa transmisión que sin duda edificó su vida. Así que qué bendición. Nos vemos hasta la próxima, si Dios nos permite, con otro próximo episodio de acá en esta plataforma, Hasta el Último Latido. Dios les bendiga. Bendiciones.